Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra primera sesión virtual. Solamente checo unos detalles para que demos inicio. Bueno, pues damos inicio a nuestra primera sesión virtual de nuestro módulo 9, bloque C, Sociedad Mexicana Contemporánea. Esta semana estaremos abarcando la unidad 1 del México prehispánico al virreinato. Estoy con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temario y competencias a desarrollar, forma de evaluación, elementos de cada actividad integradora y el propósito de los foros, la forma de trabajo y mecánica para otorgar las extensiones. Nuestra frase de esta semana será: persiste, si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría. Y pues con esto damos inicio a nuestro propósito de esta sesión, es identificar el desarrollo histórico de las culturas prehispánicas a partir de sus rasgos más significativos, así como las implicaciones derivadas del proceso de conquista para comprender su grado de incidencia en el acontecer histórico. El temario que vamos a desarrollar en esta semana de la unidad 1 del México prehispánico al virreinato, abarcaremos lo que son los periodos del México, las culturas prehispánicas, la conquista española, implicaciones culturales, religiosas y políticas del sistema colonial, la consolidación del virreinato y las reformas borbónicas. En esta semana se desarrollarán ciertos aprendizajes como lo son que ustedes reactiven los aprendizajes previos de nivel básico sobre las características generales de las áreas geográficas, como lo son la Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica, que ubiquen temporal y espacialmente las diferentes sociedades que se desarrollaron en el México prehispánico e identificar las características políticas, sociales, culturales y religiosas que conformaron la época prehispánica para comprender la diversidad cultural. También vamos a desarrollar la reactivación de los aprendizajes previos que obtuvieron ustedes en el módulo 8 para reconocer la diversidad y la importancia del patrimonio cultural de la humanidad, que ustedes comprendan los acontecimientos que contribuyeron a la conquista de los pueblos prehispánicos, los enfrentamientos, las alianzas y finalmente pues la caída de Tenochtitlán, que analicen los valores que subyacen en la diversidad de prácticas políticos sociales de dos sociedades distintas, tales como la evangelización y la violencia de la conquista. Que señalen las características económicas, sociales, políticas y culturales de la estructura poblacional del virreinato de la Nueva España y comprendan sus repercusiones. Que expliquen con argumentos el impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social y económica del virreinato. La forma de evaluación que vamos a tener durante todo este módulo es pues similar a sus módulos anteriores, pero no está de más que lo repasemos. La semana 1 tendremos 2 actividades integradoras, de cada una vale un 7%. Ustedes van a tener lo que es la actividad en plataforma, que utilicen lo que son pues el foro de aprendiendo, que vaya navegando en todos los recursos, todo eso tiene un valor. Eso es lo que le llamamos actividad en plataforma. En la semana 2 también tendremos lo que es 2 actividades integradoras y aquí van a tener ustedes una habilidad socioemocional que queda a cargo de su tutor, pero en la actividad 1 ustedes descargan y leen el documento y hasta la semana 2 ustedes entregan ese documento que tiene un valor del 5%. En la tercera semana también tenemos 2 actividades integradoras con valor del 7% cada una. En total, todas las actividades integradoras de la semana 1 a la 3 tienen un valor del 42%. Y ya en la semana 4 tenemos lo que es nuestro proyecto integrador con un valor del 30%.
Y en esa cuarta semana también estaremos abarcando el foro de integración, la autoevaluación y pues ya sumando las dos actividades socioemocionales que ustedes van a entregar a su tutor, va a tener el valor del 10%. Y la actividad en plataforma de todo, que naveguen todos los recursos y que participen en los foros, pues va a tener un valor del 5%. Las actividades que van a ser evaluadas en esta primera semana, hablando de la heteroevaluación, es la actividad 1, el México prehispánico, y la actividad 2, antes y después de la caída de Tenochtitlan. Los recursos que tienen que visualizar antes de realizar su actividad integradora 1 son las áreas culturales, Mesoamérica, culturas prehispánicas y las guerras y el sacrificio en los mexicas. Con estos recursos ustedes van a poder resolver su actividad integradora 1. Algunos conceptos básicos que debemos de tener presente para esta actividad integradora 1 es que debemos de recordar que existen 3 grandes áreas culturales, lo que es el Oasis América, Aridamérica y Mesoamérica. Recordemos, la Oasis América es lo que nosotros a lo mejor hoy conocemos como Norteamérica, y lo que es parte del norte de lo que ahora conocemos como México, y ya lo que es la parte central de lo que es nuestro país, pues lo conocimos como Aridamérica, y la parte ya sur de nuestro país se conoce como Mesoamérica. Recordemos que en ese entonces, pues no existían así divisiones como ahora de países, sino eran por áreas culturales, en donde en esas estaban pues habitando lo que eran las culturas olmecas, la cultura maya, también estaba la cultura teotihuacana, la zapoteca, la tolteca, la mixteca, la tarasca y la mexica. Todos estuvieron en ciertos tiempos en estas zonas culturales, hablando de tiempos como el preclásico, el clásico y el posclásico. Y habitaban estas culturas que pues nos dejaron grandes patrimonios culturales y que pues de alguna forma nos delimitan como lo que ahora somos en México. La actividad integradora 1, México prehispánico, en esta actividad ustedes deben de entregar un documento en Word, o lo pueden hacer PDF, pero de preferencia en Word, en el que desarrollen lo siguiente. Van a descargar el documento de México prehispánico que se encuentra en su plataforma. Y dentro de ese documento ustedes van a contestar lo que son las tablas que les están mencionando. Les dice, busca información para completar la tabla que se encuentra en el documento, perdón, en el documento sobre las áreas geográficas de América. Punto 3, que elijan 3 culturas de Mesoamérica para que llenen la segunda tabla del documento. 4, finalmente que coloquen la bibliografía consultada. Y 5, que no olviden colocar la carátula en la primera hoja de la actividad, porque forma parte de la presentación de su trabajo. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que nos están solicitando. Primero, que van a descargar el documento de México prehispánico. Ese se encuentra en plataforma o lo pueden bajar desde esta liga. Número 2, que busquen la información para completar la tabla que se encuentra en el documento sobre las áreas geográficas de América. Yo ya les dejé 3, los recursos que ustedes deben de visualizar para que puedan realizar lo que es su actividad. También les dejo estas 3 fuentes aquí confiables que a ustedes les van a ser de gran ayuda. Vamos a tratar de abrir una para que veamos a ver, aquí nos direcciona a la página. Recordemos que lo que nos está pidiendo es una, pues información sobre las 3 áreas culturales. Vamos, aquí ya nos está abriendo la página. Esperemos que no nos tarde mucho para poder ver la información que nos están proporcionando. No nos quiere abrir. Tarda un poquito.
Bueno, a ver, déjenme ver si lo puedo abrir desde la diapositiva. En esta cultura, bueno, ustedes ya lo van a poder visualizar un poquito más adelante porque dice que la página no responde, no quiere, quiere abrir. Pero ustedes lo van a poder abrir, como ya estoy grabando, por eso se pasma. Pero bueno, ustedes van a escoger 3 culturas. Y yo aquí de ejemplo les digo que la cultura olmeca. Lo que les habla de ubicación geográfica y ubicación temporal, hay que tener mucho cuidado al momento de llenarlo, ya que en la ubicación temporal algunos me están llenando mal sus actividades. La ubicación geográfica es el lugar en donde se encuentra la cultura, un lugar geográfico. Un lugar geográfico puede ser al sur, al norte, al este, o puede ser a lo mejor en ciertos estados de la República, o sea, un lugar físico en donde se haya ubicado lo que es la cultura. La ubicación temporal, vamos a hablar sobre el tiempo en que estuvo permaneciendo esa cultura. ¿De qué siglo a qué siglo o de qué año a qué año estuvo esa cultura? Entonces, no hay que confundir estas dos. La ubicación gráfica es el lugar y la ubicación temporal es el tiempo en que estuvo funcionando o estuvo esta cultura. Cuando hablamos de sus características de política, estamos hablando de sus gobernantes, qué tipo de gobernantes había, cómo era cómo los elegían, así todo tipo de política. Cuando hablamos de sociedad, si había sociedad pobre, si había sociedad media, si era una sola sociedad, cómo se comportaba la gente dentro de esta cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿cuáles fueron las aportaciones a la humanidad que estuvieron haciendo? Cuando hablamos de religión, es qué tipo de religión, qué dioses, si tenían sacerdotes, si tenían templos, y un ejemplo de legado patrimonial, algo que represente esta cultura, que hoy en día cuando lo vemos decimos son los olmecas, ¿no? Así como las grandes cabezas olmecas, sabemos cuando las vemos, eso nos lo dejaron y sabemos que existieron en su momento. A lo mejor fueron pirámides, a lo mejor fueron templos, algo que nos haya dejado esa cultura que yo elija. Y pues aquí, perdón, les dejo estas fuentes confiables para que ustedes puedan visualizarlas y puedan encontrar más información al respecto. Finalmente, pues que coloquen su bibliografía consultada y no olviden colocar una carátula en la primera hoja de su actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. Veremos cómo está en su documento de Word. En el documento de Word, su primer página, a pesar de que no está, ustedes la van a incluir, pero deben de colocar una carátula. Deben de colocar lo que es el título, la actividad integradora que están realizando, el nombre de ustedes, el grupo al que pertenecen, el nombre de su facilitadora y la fecha en que lo están elaborando. Mínimo debe de tener esos datos para que esté conformada su carátula. Posterior a eso, pues empezamos con la conformación de su primer tabla. Recordemos que quedamos que era ubicación geográfica. Es en qué lugar se encontraban esta área, Aridoamérica. Aquí más o menos les puse con letras negritas, ya lo estoy haciendo más amplio. ¿Sí? El lugar que vivía en los desiertos del actual norte de México, desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis Potosí. Y pueden ustedes complementarle mucho más cosas, pero principalmente el lugar en donde se encontraba. Cuando hablamos de ubicación temporal, estamos hablando de fechas, ¿sí? Y pues aquí yo más o menos en negrita les puse que inició hace 8,000 años, hace algunas fechas. Si ustedes encuentran siglos, de tal siglo antes de Cristo, tal siglo antes de Cristo, abarcó esta área cultural, bueno, pues lo pueden hacer, pero tienen que ser fechas. Y después, bueno, aquí cuáles son los grupos o culturas que habitaron en esas subáreas.
Y pues yo aquí le puse algunos que habitaron en esas subáreas, la organización de la población, que era nómada, cambiando sus asentamientos de acuerdo con las estaciones del año. Entonces, ¿cuál era la organización que ellos tenían? Y cuáles eran las actividades de sus habitantes. Se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura, a la serigrafía. ¿A qué se dedicaban lo que eran sus habitantes en esa zona? Posteriormente, ya en su segunda tabla, recordemos que les piden 3 culturas de Mesoamérica. Entonces, bueno, aquí yo puse una, ¿no? Que es la Olmeca, de ejemplo. Otra vez, ubicación geográfica, el lugar donde se encontraban. Ubicación temporal, de qué fechas a qué fechas duró lo que fue esa cultura. Recuerden, ubicación temporal, fechas. Y la política, pues, más o menos a qué, cuántos habitantes tenía, si tenían gobernantes, su sociedad, cómo eran, pues puede ser físicamente, o si tenían alguna división en su sociedad, la cultura, ¿sí? Aquí yo le puse como ejemplo labrado de cabezas colosales, su religión, si tenían sacerdotes, si tenían iglesias, qué era lo que ellos tenían, y cuál es el legado patrimonial. Yo aquí le puse, pues es considerada la madre de las culturas, o ustedes pueden poner por las cabezas colosales que nos dejaron, lo que ustedes lleguen a investigar. Y finalmente, pues sus fuentes consultadas. ¿De dónde sacaron toda esa información? Forzosamente tiene que ir, no pueden omitir las fuentes porque todo es de investigación, entonces de alguna parte debieron de haber sacado esa investigación. Y yo les dejo ligas de apoyo para que puedan encontrar más información y puedan complementar sus tablas sin ningún problema. Se les va a calificar en su criterio, en su rúbrica de evaluación. Para obtener el nivel de experto, ustedes en su criterio cognitivo deben de descargar el documento y llenando todos los campos de información confiable sobre las áreas geográficas y de las 3 culturas. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que recuperen y analicen la información de las fuentes que consultaron, identificando las áreas y culturas solicitadas. Y dentro del criterio actitudinal, que les pide que sea de manera organizada, es donde entra la parte de la carátula y las fuentes bibliográficas. Es por eso es muy importante que ustedes sí las coloquen. Son características adicionales, pero sí están reguladas dentro de su criterio actitudinal. Para la actividad integradora 2, los recursos que ustedes tienen que revisar son la monarquía española del siglo XV, características políticas y culturales de la monarquía prehispánica, enfrentamientos y alianzas entre los españoles y los pueblos mesoamericanos, la evangelización, la caída de Tenochtitlan, la Nueva España, fundación del virreinato, los virreinatos, sociedad y economía en la colonia, cultura y vida cotidiana y las reformas borbónicas. Entonces, si apreciamos, hay muchos recursos de donde poder obtener información y poder realizar nuestra actividad integradora 2. Se llama antes y después de la caída de Tenochtitlan. Van a descargar igual el documento que está en plataforma o lo pueden bajar directamente de esta liga que les dejo aquí. En el documento que descargaron, pues van a llenar la primera tabla con fechas, acontecimientos y una imagen de los eventos, de los eventos ocurridos antes y durante y después de la conquista. También van a colocar una reflexión donde expresen el cómo ocurrió el choque cultural y el papel que desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Finalmente llenarán una tabla donde señalen las características del virreinato, de la Nueva España y la influencia en las reformas borbónicas. Al final de la actividad, colocar las fuentes de consulta. Y no olviden colocar una carátula en la primera hoja de la actividad, porque forma parte de la presentación de su trabajo. ¿Cómo vamos a hacer cada uno de los puntos? Primero les piden que coloquen las fechas y los eventos ocurridos. Es como si hiciéramos una línea del tiempo, porque vamos a abarcar desde 1469 a 1763, pero lo vamos a hacer como en forma vertical.
donde coloquemos la fecha, el suceso y la imagen. Y ustedes van a agregar el número de filas que requieran. Si necesitan más, adelante lo pueden hacer. En ocasiones, las dudas que tienen es que si forzosamente tienen que colocar día, mes y año. No. Ustedes pueden colocar mes y año, o si no tienen el mes y el año, pueden colocar nada más el puro año, de tal forma que se identifique cuándo ocurrió ese suceso. Y ustedes van a colocar algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario, no es forzoso que coloquen una imagen, pero de preferencia que así sea para que se vaya representando el suceso que ustedes colocan. Entonces recordemos que tenemos que hacer como una línea de tiempo de forma vertical y tiene que abarcar sucesos de 1469 a 1763 y tienen que ir en orden cronológico. Después les dice que reflexionan y respondan a un párrafo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió el choque cultural? ¿Qué papel desempeñó la evangelización y la violencia en la conquista? Si hablamos del primer tema del choque cultural, ¿por qué choque cultural? Recordemos que Europa está considerado como el continente viejo y América el continente nuevo. Quiere decir que en lo que es Europa tenían ciertas formas de comportamiento, ciertas formas de vestir y ciertas herramientas que en América no existía. Mientras tanto, en Europa se encontraba, por ejemplo, lo tenían caballos, aquí en América, pues no teníamos esos, no nos trasladábamos de una manera más rápida, todo era a pie. Entonces, al momento que llegan en este caso, los españoles a México y ven esos caballos, o sea, para una persona que jamás lo había visto, o sea, ellos pensaban que el hombre formaba parte del caballo o que todo era una misma pieza y que eran hombres con forma de caballo. O sea, para ellos fue un choque. Ahora, otro choque que pudo haber sido es a lo mejor de las armas. Aquí mientras teníamos lanzas, teníamos hachas, teníamos flechas, los europeos pues llegaron con pistolas, llegaron con armaduras. Ahora, ellos tenían una religión, nosotros no teníamos una religión. Entonces, ellos se comportaban de manera distinta a lo que nos comportábamos nosotros. O sea, fue un choque tremendo que nosotros los vimos y decíamos, estos parecen dioses, ¿no? Muchos indígenas pensaron al ver a los españoles que se parecían a los dioses porque, bueno, su vestimenta era distinta, sus características, su tez era mucho más blanca, eran rubios y más o menos los fueron, como se dice, como que se les reflejaba lo que en algún momento Quetzalcóatl, que muchas, bueno, leyendas dicen que probablemente pudo haber sido igual un europeo náufrago que llegó al territorio americano y que pues lo tomaron como un dios porque pues era Quetzalcóatl y sabía muchísimas cosas. Vuelven a ver a alguien parecido a ellos y piensan que son dioses. Ese papel de la evangelización, eso quiere decir, ¿qué es eso de evangelización? Que los españoles querían que nosotros creyéramos en sus dioses, que los dioses que teníamos de siglos, los desecháramos y que adoptáramos su religión católica. Pues sí hubo aquí un choque tremendo porque, bueno, si ahorita que somos católicos nos vienen y nos dicen algo completamente distinto, o sea, no vamos a creer, ¿no? Pero aquí es donde viene la parte de la violencia, y violencia en esa conquista, no nomás fue conquista de territorio, fue conquista de cultura y fue conquista de religión. Entonces, es o crees o crees, o crees o te mueres, ¿no? Entonces, recordemos que también hubo cierta violencia porque desde que se empezaron a reclutar las personas para venir al viaje que en su momento hizo Colón y que querían encontrar nuevas tierras, pues no eran gente de estudio, no eran gente pues de buena familia. Como nadie creía en Cristóbal Colón, le pusieron en sus barcos, le pusieron gente de cárcel, o sea, le pusieron
ladrones, violadores, todo ese tipo de gente que ya estaba condenada, dijeron, bueno, o te vas con Cristóbal Colón o te quedas a cumplir acá tu condena. Y dijeron, no, pues vámonos, puede que me muera, puede que no, pues quién sabe, no tenían opción, entonces se fueron. Entonces le mandaron a Cristóbal Colón todo ese tipo de gente muy violenta. Y pues es la misma gente que llegó aquí a México a conquistarnos. Entonces hubo una violencia absoluta. Es o haces lo que yo quiero o simplemente no vives. Entonces, sobre todo esto, nosotros vamos a reflexionar y vamos a responder en un párrafo. Cuando hablamos de un párrafo, estamos hablando de 5 a 8 líneas, no más. ¿Por qué? Porque es con sus propias palabras. Es lo que ustedes hayan leído, lo que ahorita nosotros platicamos y lo que ustedes consideren que con sus propias palabras lo pueden plasmar en un documento. Punto número 3. Van a señalar las características económicas, sociales, políticas y culturales del Virreinato de Nueva España y cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos las reformas borbónicas. Ustedes van a colocar aquí, recordemos que el Virreinato en la Nueva España es como el rey, pero no le podían decir rey porque pertenecíamos a España. En España estaba el rey, entonces el que le representaba, pero era como nuestro rey aquí en Nueva España, se le llamaba virrey. Entonces, durante ese virreinato aquí en la Nueva España, cómo se estaba conformando de forma política, económica, social o cultural, y posteriormente qué influencia hubo de las reformas borbónicas. Hubo en Europa un cierto sector de personas, de filósofos, de pensadores, que ya traían otras ideas completamente distintas acerca de la libertad humana y cómo influyeron entonces aquí en nuestro virreinato de la Nueva España. Finalmente van a colocar la bibliografía consultada. No olviden colocar una carátula en la primera hoja de tu actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. Vamos a verlo en documento Word, cómo está su documento que ustedes van a presentar. Recordemos que en la primera hoja, déjenme subir, van a colocar su carátula. Aquí está. Su carátula, el nombre de la actividad, su nombre completo, el grupo, nombre de su facilitadora, la fecha que lo elaboraron y empezamos con lo que le llamamos una como línea de tiempo. Vamos a colocar fechas, sucesos y una pequeña imagen. Estos simplemente son unos ejemplos. Lo que sí tenemos que respetar es la secuencia cronológica. Si hay 1469, 1492, 1520, 1535. No me vayan a poner aquí en medio, no sé, antes de 1400, 1500 y después 1600. Algo que sea revuelto. No, tenemos que respetar el orden cronológico. Poner el suceso y poner la imagen. Y hasta 1763 es donde nos está marcando. Posteriormente les dice que deben de reflexionar y responder en un párrafo. Aquí ustedes van a escribir, ya está el párrafo, donde ustedes dentro van a escribir y va a ser mínimo 8 líneas y máximo 10 líneas, con sus propias palabras. Esto sí es muy importante. Y después les pide una tablita en donde ustedes van a colocar las características políticas, económicas, social y cultural. Por ejemplo, aquí en el Virreinato de la Nueva España, si hablamos de la característica económica, se incrementó el comercio exterior e interior basado en la exportación de lanas y se desarrolló también la industria. Esto fue lo que pasó durante el virreinato. ¿Cuál fue la influencia de las reformas borbónicas? Se crearon monopolios reales, se recuperan las concesiones otorgadas a los países y se abrieron nuevos consulados. Estos son ejemplos que les puede servir. Y finalmente, bueno, pues sus fuentes bibliográficas de donde tomaron la información para poder realizar lo que es su actividad. De regreso a las diapositivas. ¿Qué se les va a calificar en esta actividad integradora 2? Para alcanzar el nivel experto dentro de su rúbrica de evaluación, en el criterio cognitivo que descarguen el documento, que coloquen las fechas correctas,
de los acontecimientos que respondan a los planteamientos solicitados y completen la tabla sobre el tema solicitado. Dentro del criterio aptitudinal, que emplea la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que se solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla reglas de redacción y ortografía, y que analicen la información a los temas, identificando los acontecimientos y reconociendo las características del tema solicitado. Y nuevamente, para el criterio actitudinal se solicita que tenga su carátula y sus fuentes bibliográficas. Tenemos lo que es una actividad socioemocional. Para esta semana, lo único que tienen que hacer ustedes es descargar y leer la actividad que está en PDF. No solamente la van a descargar y la van a realizar, van a contestar las preguntas y van a guardar el documento para la semana 2. En la semana 1 no van a entregar nada. El propósito del foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo es para que reflexionen sobre la cultura o la herencia cultural de México y que reflexionen sobre este foro, sobre las manifestaciones culturales de su entorno. Para ello les están colocando ciertas preguntas. No es para que las contesten todas, son unas preguntas como de guía. Si ustedes quieren tomar una, dos para contestar con eso, va a ser su aportación. Recordemos que este foro Aprendiendo no es para saludar, no es para socializar, es para compartir conocimientos. Entonces, pueden hacer una o dos aportaciones para cumplir con la parte de interacción en la plataforma. Pueden escoger nada más 2 preguntas, no quieran contestarlas todas en un solo mensaje, porque hacen mensajes muy largos y recuerden que dentro de los foros eso no puede ser. Tienen que ser aportaciones pues de 5 a 8 líneas. ¿Cuál va a ser nuestro plan de trabajo semanal? Para ustedes, el lunes revisen los recursos de la plataforma y mensajes del facilitador, que el martes inicien la elaboración de actividades integradoras y aportaciones al foro Aprendiendo. El miércoles, que visualicen la sesión síncrona de su facilitador para resolver dudas sobre las actividades integradoras y aportaciones al foro Aprendiendo. Que el día jueves envían sus actividades integradoras y aportaciones al foro Aprendiendo. El día viernes va a ser la revisión de retroalimentación de su facilitador y corregir la actividad en caso de que se le solicite, y van a realizar más aportaciones al foro Aprendiendo, para que sábado y domingo sea de descanso y ustedes ya no realicen actividad alguna. La forma de trabajo y evaluación por parte de su facilitadora. Recuerden que los tiempos estipulados para revisar las actividades o el proyecto integrador es de 72 horas. Eso quiere decir que si lo envían el día lunes, será retroalimentado a más tardar el día miércoles. Si lo envían de martes a viernes antes de las 6 de la tarde, será retroalimentado a más tardar en 72 horas. Si lo envías de lunes a viernes antes de las 6 de la tarde, tendrás la oportunidad de corregirlo antes del día domingo. Como les decía, yo les digo, si tienen que corregir algo, lo hacen y ya lo vuelven a enviar. Si lo envían después del viernes a las 6 de la tarde, será calificado y retroalimentado hasta el lunes próximo. Y no va a haber posibilidades de corrección. ¿Esto por qué? Porque yo no trabajo sábados y domingos. Recordemos que los facilitadores nada más trabajan de lunes a viernes y es opcional si uno lo hace sábado y domingo. Pero yo les aviso con anticipación que yo no trabajo sábado y domingo. Por eso las actividades que ustedes envíen a más tardar el viernes a las 6, las voy a calificar y de ahí ya no entro a plataforma, ni contesto mensajes, ni nada, hasta el lunes siguiente, donde ya me pongo a calificar lo de sábado y domingo y pues contesto los mensajes que ustedes hayan enviado entre sábado y domingo. ¿Cuáles van a ser los criterios para otorgar extensiones? Yo sé que apenas estamos empezando y ahorita no hay extensiones, pero para que ustedes lo contemplen en las semanas posteriores. Van a preparar sus actividades pendientes y se les va a otorgar la extensión en el momento que ustedes lo soliciten. Nada más que necesitan mandarme un mensaje diciendo que ya tienen sus actividades terminadas. Y yo ya les voy a contestar de que pueden subirlas y van a contar con 24 horas.
Recuerden que esa entrega a destiempo pues merma su calificación porque está marcado dentro de su rúbrica de evaluación y van a ser calificadas y retroalimentadas en un periodo no mayor a 72 horas. Es importante que consideren que para el proyecto integrador no hay prórroga y no hay extensiones, entonces que lo entreguen en tiempo y forma. Y pues aquí entramos a la sesión de dudas generales. Pueden pausar su video y mandar lo que son sus dudas en el mensajero de la plataforma o en el chat de YouTube y para poderlas resolver. Bueno, ya continuamos. Y como último tenemos nuestro mensaje final. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Steve Jobs. Y con esta frase, pues me despido de ustedes. Espero que esto les sea de gran ayuda y que realicen bien sus actividades integradoras. Quedo con ustedes a sus órdenes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. Que pasen muy buenas noches.